esta semana vamos a entrar en lo que está, digamos, centrada la primera parte, el saludo. Hay una palabra, digamos, que como que gobierna todo esto, donde se centra el saludo, y es elegidos según la presencia de Dios, elegidos por Dios. Y vamos a entrar en materia ya, porque la semana pasada no entramos en esta parte, sino que hicimos la introducción y nos quedamos ahí. Ahora sí estamos preparados para entrar en este punto. Puede parecer, sí, puede parecer sorprendente iniciar una epístola justamente haciendo referencia, aludiendo a la doctrina de la elección, aunque sea el punto de partida de la redención, porque es donde empezó nuestra redención, con una elección divina en la eternidad pasada. Sin embargo, no es común. Sí lo hizo el apóstol Pablo también en Efesios, y a Tito le escribió y arrancó con el tema de la elección, pero no es muy común. Y Pedro comienza ya, como dijimos la semana pasada, que arroja aguas profundas y nos invita a nosotros a entrar en esas aguas profundas porque ya es un tema teológico importante. Ahora, Pedro lo hace sin dudar, sin vacilar. No dice esta doctrina, bueno, es polémica, mejor la evitamos. Después de las identificaciones, identifica a quién está escribiendo. Como dijimos la semana pasada, ya se arroja, sumerge aguas profundas, teológicas, con la palabra de elegidos. Así Pedro comienza su carta escribiendo una de las doctrinas en la historia de la iglesia más controversiales y odiadas, pero lo hace sin vacilación, ¿no? Él está claro en esto, está pleno en esto, no tiene ningún problema. Lo hace sin disculparse, sin esfuerzo para suavizar, sin ninguna explicación o ergación o argumentación. Bueno, pero después lo vamos a explicar bien esto porque esto no es tan así, lo de la elección, puede haber una confusión. Bueno, él entra claramente al tema. ¿Mm? Somos elegidos, pero no dice, bueno, somos elegidos, pero hay una explicación que viene después, tal vez no es tan así. Pero no busca argumentos para paliar lo que con claridad está diciendo. Es lo con claridad y él no se está disculpando. Declara esta verdad de la soberanía de la elección divina. Esto es una realidad reconocida y creía, esto es lo que nos indica. Era una realidad y es una realidad, pero a un tiempo pasado, porque reconocida entre los apóstoles y la iglesia. La iglesia no tiene un problema, no tenía un problema con este tema. Los apóstoles no tenían un problema con este tema, como si lo tenemos hoy en día, muchos. O lo teníamos, yo lo tenía en su momento, por la gracia de Dios, no ahora, aunque muchas veces nos puede parecer hasta severo esto, difícil de entender. Acá no hay ningún problema, elegidos según la presencia de Dios. Él declara esta verdad. Sin embargo, hoy, como dijimos, esta doctrina es innegablemente que es verdadera, en la palabra, que no se puede cuestionar, que la palabra está clara, es despreciada hoy, despreciada por muchos. Estaba escuchando una predicación sobre el tema, y un predicador citaba a personas que podemos decir que no eran herejes, que no son, digamos, que andan en la herejía total, que están metidos en la fracción carismática, que andan temblando y vara, sin decir, no, gente, digamos, centrada, llegando a decir, no, la doctrina de la elección sería tomarla de una manera, sería ponerlo a Dios como un monstruo. Llegué a escuchar a personas decir, no, la doctrina de la elección o de la predestinación es diabólica. ¡Wow! Fuerte eso. El apóstol Pedro lo está diciendo claramente, está hablando, elegidos por Dios. No tiene problema con eso. Quiero citarles a Arthur Pink, que es un teólogo que ya falleció en 1952, un hombre de Dios. Me parece que no va a llevar mucho. Y que él con claridad escribió sobre la soberanía de Dios, sobre la soberanía de Dios en sobre la elección, en la salvación, sobre la elección. Y escribe sobre esto y comenta lo que sucedió. Dice, somos conscientes de que lo que hemos escrito, hago un paréntesis sobre la soberanía de Dios y sobre la elección divina, ¿no? Lo que hemos escrito está en abierta oposición con gran parte de la enseñanza actual, tanto en la literatura religiosa como en los púlpitos típicos de la nación, hablando de Gran Bretaña. Reconocemos que los postulados de la soberanía de Dios, con todos sus corolarios, todas sus conclusiones, están en desacuerdo directo con las opiniones y pensamientos del hombre natural. No obstante, la verdad es que el hombre natural es incapaz de pensar en estos asuntos. No es competente para formar una valoración adecuada de carácter
y de las maneras en que Dios se manifiesta. Y por esto Él nos ha dado una revelación de su mente en que declara explícitamente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está citando Isaías 55, 8 y 9. Continúa la cita de Arthur Pym. En vista de este pasaje, solo es de esperar que gran parte de los contenidos de la Biblia entre en conflicto con los sentimientos de la mente carnal. Está en enemistad contra Dios. Nuestro llamado entonces no es a las creencias populares de la época y a los credos de la iglesia, sino a la ley y el testimonio de Jehová. Lo único que pedimos es un examen imparcial y atento a lo que hemos escrito, y eso hecho en oración a la luz de la lámpara de verdad, que es las escrituras. La persona dijo: no, vamos a ver lo que dice realmente la palabra del Señor, pero yo no puedo aceptar eso. No depende de quién corre ni de quién quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Pero eso no me parece a mí. Señor, no está siendo injusto, Pablo dice: de ninguna manera. ¿Cómo le dirá el barro al alfarero? ¿Qué me hiciste así? Que nos choca, choca. Y sabemos que es por nuestra parte carnal y pecaminosa que Dios. Pero cuando la Biblia está clara en un asunto, porque esto está claro en la Biblia. Nosotros tenemos que aceptarlo, y si me parece demasiado severo, Señor, ayúdame a entenderlo, a aceptarlo, a creerlo, porque es tu palabra, es tu palabra. Y en últimas decimos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y tu palabra es verdad. Siempre decimos que lo que más no es cuesta entender ciertas cosas, sino aceptar. Siempre lo decimos. Ya conté muchas veces que hablaba con una persona sobre este tema, la elección, también predestinación. Y en un momento yo le menciono, le cito Romanos 9, y esa persona me dice: no, pero es un pasaje oscuro, está estudiando en un instituto bíblico que no era muy bíblico. Y alguien le dijo: che, ese pasaje es oscuro. Y yo entiendo, siempre lo digo, que hay pasajes que son de difícil interpretación. Entonces me dije: bueno, es un pasaje oscuro porque no, es difícil la interpretación. Pero acá no está, no es difícil la interpretación, es difícil la aceptación por nuestro pecado, por nuestra mente carnal, porque no nos vemos tan pecadores como somos, como pensamos que el hombre es inocente y que merece ser salvado por el Señor. Pero no merece, no merecemos, y por eso es por gracia. Así que en este acertado análisis que hace Pink, este, él justamente llama a los cristianos sobre esta verdad crucial, a creerla a la luz de la palabra del Señor. Y nuestro bosquejo es este. Aquí en estos dos versículos hay por lo menos 7 cosas interesantes, importantes, cruciales, más que interesantes, cruciales sobre la elección. Y nosotros vamos a ver 3 hoy nada más, para no correr apurado y después que no nos quede nada, ¿no? Y el bosquejo es que acá estamos viendo en estos 2 versículos la condición de la elección, la naturaleza de la elección, el origen de la elección, la esfera de la elección, el efecto, la seguridad y las ventajas de la elección. Claro, es mucho de esto, dirá uno. Más allá de los encabezados que uno hace, que entendamos el concepto bien. Y hoy simplemente vamos a ver la condición, la naturaleza y el origen de la elección. Vamos justamente a la condición, y estoy hablando de condición en cuanto a condiciones, a poner una cosa que dependa de otra. No estoy hablando en ese sentido cuando digo condición. Cuando digo la condición de la elección, me estoy refiriendo a las circunstancias de la elección, al estado, ¿no? Cuando uno dice: ¿cuál es tu condición? Mi condición es precaria, mi condición es fuerte. Está hablando del estado, de la circunstancia, ¿sí? De las características. Y él lo primero que dice cuando se presenta, bueno, Pedro, apóstol de Jesucristo, a quién le está escribiendo? ¿Cómo los describe Pedro? Y esto nos da mucha información. Él está escribiendo a los expatriados de la dispersión y da los lugares donde está, ¿no? Describe. Así que la intención de Pedro en la primera parte del saludo no es identificar a sus lectores en cuanto al origen celestial como escogido de Dios, sino que primero él está diciendo, él los reconoce e identifica en su estado, en su condición de residentes temporales, terrenales, temporales, circunstanciales. En la condición terrenal. Lo voy a aclarar antes de llegar para que se entienda. Si sos un elegido del Señor,
tu condición, tu circunstancia en esta tierra es de expatriado. O sea, estás en el mundo, pero no sos del mundo, ¿sí? Tenés la ciudadanía celestial. Y él bien lo reconoce, él quiere destacar esto. Y vamos a ver que está destacando esto. Esa palabra expatriados, no importa la palabra en griego si se la acuerdan o no, pero viene de una palabra que quiere designar, por ejemplo, a personas residentes temporales de un lugar, también a extranjeros o a refugiados. Puede ser cualquiera de estas tres categorías de personas. Residentes temporales, extranjeros o refugiados. Expatriados. Está fuera de su patria. Fuera de su patria. Y la palabra dispersión viene de una palabra que es conocida para nosotros, que lo habrán escuchado, que es diáspora. Viene de diáspora o diáspora, que cuando que aparece aparte de aquí dos veces más en el Nuevo Testamento. En Juan 7:35 y en Santiago 1:1. En esas dos partes, en Juan 7:35 y en Santiago 1:1, está claro que se está refiriendo a la dispersión de Israel, que fueron llevados por el mundo conocido en ese momento, ¿no? Después ¿no? que fue invadido primero por Sargón segundo en el año 722, 21, ahí, y después a Israel ahí por los babilonios, y fueron dispersos por el mundo, y había colonias de judíos por muchos lugares en ese momento del Imperio Romano, inclusive del Imperio Persa, también en Babilonia, ¿no? Pero acá nos lleva, hay que aclarar, no dice la dispersión, porque cuando es la dispersión, es un término técnico que se refiere justamente a judíos en el mundo, que están en la dispersión. Acá Pedro no está hablando de la dispersión, está muy claro en los otros pasajes, cuando el Señor le dice a los judíos, no me van a hallar más, me van a encontrar en Juan 7:35, y se pregunta, ¿dónde se va a ir? ¿Se irá a la dispersión a enseñar a los griegos? También Santiago cuando escribe, él sí está escribiendo a judíos cristianos la dispersión. Pero acá Pedro, si bien fue llamado a los judíos, ¿sí? Como dice en Gálatas 2:7, acá está no hay artículo, no está la dispersión, simplemente dispersión. Así que Pedro no se está dirigiendo como tal a judíos. No está diciendo, bueno, estos son judíos, están afuera. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque justamente como los identifica en el 2:11, fíjense en el 2:11, él está usando la misma idea, las mismas palabras en ciertos puntos. En el 2:11, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ustedes son extranjeros, son expatriados y peregrinos. Te abstengas de los deseos carnales. Está hablando de algo espiritual. Usted, y los deseos carnales, ustedes están en el mundo, hay deseos carnales, pero ustedes no son del mundo, son celestiales. Se entiende bien en ese contexto. Todo el contexto de la carta es evidente que él no está queriendo hacer una diferenciación de judíos que están por el mundo, sino más bien de creyentes que somos ciudadanos celestiales y que estamos aquí en la tierra. Así que la condición de la elección, las circunstancias del elegido justamente es que es un expatriado, que está en la dispersión, ¿sí? Por tanto, el apóstol no solamente se dirige a judíos que estaban en la dispersión de su tierra natal, sino a creyentes gentiles quienes espiritualmente eran expatriados en el mundo. Es una idea muy, muy clara en la palabra del Señor, como Filipenses 3:20, como dijimos, hay ciudadanos celestiales, nosotros estamos esperando. Los que no son elegidos, no son ciudadanos celestiales, ellos tienen todo su afecto aquí en la tierra, cuyo Dios es su vientre, y solo piensan en lo terrenal, mas nosotros esperamos de allá del cielo a nuestro Redentor. Nuestra mirada está siempre expectante en el cielo, no tal vez físicamente, no hay que salir a la vida así mirando para arriba, pero nuestra mente, nuestro corazón está ya expectante a la venida, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es esto. Si uno se está refiriendo, y no voy a entrar en eso ahora, en las regiones, dónde estaba cada una de las iglesias, quién era de esas iglesias, que tengo toda la información, pero me parece ahora no relevante en este punto. Y acá se está haciendo justamente el punto, él está destacando esto, ustedes son expatriados. ¿Por qué son expatriados? Son ciudadanos celestiales, son extranjeros y peregrinos en esta vida. De esto se trata. Así que era bueno recordarle, recuerden siempre el contexto, lo dijimos la semana pasada, de persecución. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿se acuerdan? En 5:10, alguien omitió esa parte en una canción, ¿no? Si no están pasando, van a pasar. Y es bueno recordarle a estos peregrinos extranjeros,
en medio de la persecución, que eran elegidos de Dios, eran elegidos de Dios. Por eso ya desde el principio él habla de elección, ya desde el principio del vamos, se presenta y ya habla, lo describe como elegidos del Señor. Qué bueno en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Lejos de pensar esta doctrina de la elección como algo que va a alimentar mi arrogancia, que es todo lo contrario, porque esto tira por el suelo nuestro orgullo. Es algo que yo me lo gané para cuando vamos a entrar en materia, más todavía. Ahora, la idea es la siguiente: ustedes están sufriendo, ustedes están siendo perseguidos. Eso no es visto como un privilegio en el mundo. Para mí, alguno diría, pobre estos cristianos, y se compadezco un poco. Pobre el apóstol Pablo, mira cómo terminó, tenía todo por delante para hacer una carrera envidiable a los pies de Gamaliel, se crió ahí, se educó, y mirá cómo viene a terminar decapitado. Ahora eso no se ve como un privilegio, pero el punto es este: claro, en la persecución uno está mal económicamente. ¿Por qué? Y porque te echan de tus trabajos, te confiscan tus bienes, te maltratan, te desprecian, te meten en la cárcel y terminan con tu vida muchas veces, terminas en el martirio. Y el punto es este: aunque estén atravesando esta situación desfavorable aquí en la tierra, aquí, esto es algo temporal, transitorio, circunstancial, pasajero, esa condición terrenal de expatriados pasajeros, recuerden, por más que ahora estén viviendo estas cosas, ustedes son privilegiados, son elegidos por Dios, no hay mayor privilegio, es una realidad celestial. Pero ahora está hablando de la condición aquí en la tierra. Si sos un elegido de verdad, si sos del Señor, si sos de Él, entonces vos sos un expatriado. Sí o sí. Sos un extranjero, un peregrino. Siempre cuento, un pastor relataba la historia de su padre y en un momento dice: mi papá me enseñó a vivir y me enseñó a morir. ¿Cómo te enseñó a morir? Ya tenía como 85 años, se hizo unos estudios, un chequeo, va, le dan el resultado, el doctor ni rodeo, directo, 6 meses de vida. Y el hombre, no. Gloria a Dios, dijo, por fin, después de estar peregrinando 85 años lejos de mi hogar, por fin voy a mi verdadero hogar. Pues me acordé, él se veía como un peregrino, un extranjero. Entonces, lejos de lamentarse, yo estoy acá en tierra extranjera, estoy esperando ir a mi verdadero hogar. ¿Por qué me voy a lamentar? En medio de estas circunstancias, de esta condición de peregrino y extranjero, elegido contemple. Eso es lo que vamos a ir ahora, a la naturaleza de la elección. ¿Cuál es la naturaleza de la elección? Justamente lo contrario a lo terrenal, a las circunstancias temporales de los elegidos. Y está centrado en la palabra elegidos. Ahí está todo, porque está en pasivo. Fuimos elegidos. No es algo que yo me gané el ser elegido. No es algo que yo hice méritos para ser elegido. Así que la elección es divina, es eterna, por lo tanto. Comenzó antes, la Biblia deja claro que esto comenzó antes de la fundación del mundo. Por eso, todo lo contrario a mi condición de expatriado, para la naturaleza de la elección es divina. Así como expatriados espirituales, lo más importante para los lectores de Pedro y para nosotros ahora no es nuestra relación con la tierra, no era su relación con la tierra, sino nuestra relación con el cielo, de donde somos, nuestro verdadero hogar. No sé si lo pensás así, lo tenés presente esto. Nos cuesta a veces, sí, pero este es el punto. Ya estamos acá, tenemos que vivir, tenemos que hacer las cosas de acá, pero siempre a la luz de lo eterno, lo decimos, porque somos ciudadanos celestiales. La única manera que todos mis aspiraciones, mis sueños, todas mis metas estén aquí en la tierra y no allá, es porque entonces no soy un ciudadano celestial, no soy un elegido. Por eso no podemos saber quién es elegido o no, pero a veces estamos viendo como si no lo somos. Por eso Pablo le escribe a los colosenses: vístanse como escogidos de Dios. Y ahí da las características, porque sos elegido vivir así, no para ser. Y al describir la esperanza, justamente hablando del cielo, la esperanza de Abraham, el escritor de Hebreos declaró: esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí en el 11:10 de Hebreos. Y esa es la misma idea en otros pasajes de la Biblia. Esa palabra elegidos, este,
esa palabra que Pedro quiere que ellos tengan esa comprensión, lo usa justamente para describirlos a ellos. Es una relación que tiene, eclectos es la palabra, eclectos, y la misma idea está en el 2:9, es conocido el pasaje, vamos a hablar de memoria, pero se me acompaña en el 2:9. Canciones y todos escribieron de este pasaje, de este versículo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que son, ¿Mm? Que son entonces un linaje escogido, escogido la misma. El mismo patrón se usa en el Antiguo Testamento. El versículo, en el Antiguo Testamento, el versículo paralelo a esto, donde que se sabe que Pedro está pensando por las palabras que utiliza, está pensando en Deuteronomio 7:6, también Salmo 105:43, pero donde dice en Deuteronomio, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para servirle, para hacerle, perdón, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Esta idea, esto pasó en el Antiguo Testamento y ahora está pasando, pero para el pueblo de él de otra manera en el nuevo pacto, asegurando el Señor la salvación de este grupo. Así que el amor soberano de Dios es el que da lugar a la elección. Por eso dijimos que es eterno, es antes de la fundación del mundo, la naturaleza, porque es divino, viene del Señor, es seguro. El apóstol Pablo informó justamente a la iglesia de Éfeso en Éfeso 1:11, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Según qué lo hace? Designio su voluntad. No mi designio, no mis deseos, de él, independientemente de cualquier otra cosa, según el designio de su voluntad, no según otra cosa. Por eso a los tesalonicenses declaró en segunda 2:13, le dice, nosotros debemos dar siempre gracias a ustedes porque se dejaron elegir. No, no dice eso. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Él no nos está agradeciendo a los hermanos, gracias por ser como son, porque ustedes se portaron de tal manera que por eso el Señor los eligió. No, no está ahí el origen. Gracias, hermano. Ustedes se dejaron elegir, ustedes marcaron la diferencia. No, el Señor deja bien en claro esto. Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y se disfrute. Bueno, y sigue el versículo, y hay otros muchos versículos más sobre este tema que no lo podemos abordar todos hoy por el tiempo. Muchísimos. Después que quiere podemos hacer un estudio sobre el tema aparte, ¿no? Personal sobre esto, pero para que vayan viendo cómo viene la cosa. Jesús tampoco dudó en enseñar. Él enseñó sin ambigüedades, sin rodeos, sin complejos la verdadera lección. Juan 6:44, ustedes lo conocen bien. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. La elección es divina del Señor, por lo tanto es eterna, es celestial, es celestial. Como siempre lo decimos, no se trata de una elección tipo selección nacional de deporte, de fútbol. No se trata, porque, bueno, cuando el director técnico está eligiendo, está seleccionando, se fija a los que juegan bien. Están haciendo medios. Yo estoy haciendo medios, estoy haciendo goles allá en Italia, en España, en Gran Bretaña. Y luego vamos a elegirlos, vamos a elegir a Messi, vamos a elegir a otros que están jugando bien. No es que va a elegir a cualquiera, no hay Marcos Paternò ahí a partir de nadie. No, no. Están haciendo mérito y a la vez, y después vamos a explicar esto, a la vez también el jugador seleccionado se puede negar. Acá no va a haber nada de eso, ninguna otra cosa de eso. Ahora, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Qué complicado el versículo, che. ¿Qué significa ninguno puede venir a mí? Ninguno, no hay mucha vuelta. Todos menos nadie. O sea, no hay vuelta. Ninguno es ninguno. Acá no. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. No puede, no puede. Y yo lo voy a resucitar en el día postero. Y esto se va a cumplir así, es lo que está diciendo el Señor. Después también más adelante, cuando Judas está por entregar, que está por mojar el pan ahí en Juan 3:18, dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé
¿A quién es elegido? Dice el Señor. Él habla claramente de la elección, no tiene problemas con este tema. La elección es divina, queremos decir, la naturaleza viene de Dios, por lo tanto es eterna. Es antes de la fundación del mundo, ¿sí? El Señor también habla como de manera indirecta de este tema, está hablando de otro tema, pero de manera indirecta cuando dice en Mateo 24, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Claramente habla de los escogidos. Nadie se puede agrandar. Esto no es tampoco como la elección de lo que creía Israel, que tergiversó y se agrandaba. Todo lo contrario. Más bien se agranda el que piensa que hizo algo para que Dios lo elija. Yo hablaba con un pastor una vez, que él no podía entender y aceptar, más que no podía entender, no podía aceptar esto. Entonces, vos me estás diciendo, le decía yo, a ver tu razonamiento, vos me estás diciendo que hay una gracia común de salvación para todo el mundo, de salvación, no común, de salvación para todo el mundo, pero que vos marcaste la diferencia. Y que vos, entre el vecino tuyo que ves salvo y vos que sos salvo, vos marcaste la diferencia. Se quedó pensando un ratito, sí, eso. Sin problemas, lo decía. Bueno, vos te podés agrandar entonces. Yo no. Pues yo no hice nada para que me elija. A mí me merecía otra cosa. No, yo marqué la diferencia. No, estos incrédulos, incircuncisos, que no creen. Ojalá, Señor, serían como yo, porque creerían. Eso es agrandarse. No, Señor, yo no soy digno, no soy digno para nada, porque así te pareció bien, no hay nada en mí, hay cosas que no podemos todavía entender, pero queda claro, no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Él, en su amor. El Señor no tiene problema de hablar, de decir estas cosas. Si me acompañan, ahí ya si estamos a Juan 6, el Evangelio, Juan 6, vamos a ver algunos versículos, ¿no? Del 37 al 45. Cómo esto está claro, cómo esto ofende también a los que están ahí. Cómo el Señor no se disculpó de decir lo que está diciendo la verdad. Él no tiene que disculpar nada porque él nunca peca, ¿no? Pero, este, cómo ahí en Juan 6, en el discurso del pan de vida, después de hacer el milagro de la alimentación, ¿sí? Hicimos del 37 al 45. A ver si hasta ahora sí me ayuda, un poquito más cerca. 37 al 45. 37 acá. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, no que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraba entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice el cielo seguido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él viene a mí. Porque hasta ahí era, ¿no? Que yo les dije la cita 45. Está claro acá. Está claro que el Señor no tiene problema. No sé, no, bueno, no quiero decir esto, no voy a hablar de esto porque no. Está claro. Estás acá, no tenés nada para gloriarte. El Padre te trajo, de su voluntad. No marcaste la diferencia con el que no cree. Pero volviendo al contexto, por favor, si volvemos a. Esperen, no, que tenemos en Juan 17 tenemos otra cita. También, 3 versículos. Cambiamos, a ver si este es mejor. Vamos probando hasta que encontremos el justo. O si nos acercamos ahí, vamos a andar. Y de lejos es como que se empaña todo. Juan 17, si leemos por favor el 6,
El 6, después el 12 y después el 24, ¿no? Vamos por 2. 17:6 estaba en Hechos yo, ¿no? Esto porque no veo bien. A ver si estamos en Juan. Juan 17:6, después vamos al, como les dije, al 2 y después al 24, dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El Señor, el Padre, dando la salvación comienza y la elección comienza y todo, un regalo del Padre al Hijo, y el Hijo lo salva y se lo devuelve al Padre, digamos, el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Para que la escritura se cumpliese. Pero los que me diste, lo que me diste, siempre estaba recalcando lo que me diste, el 24, por favor. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Doctrina clara, difícil tal vez para aceptar, pero ¿cómo Dios le deja a uno y otro lo deja seguir? Pero está claro, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Es así, pero pensemos en nuestras vidas, para nuestras vidas. Solo podemos alabar y glorificar al Señor. Yo no podía ir a Él, no merecía nada porque no quería saber nada de Él y vivía en pecado continuamente, me merecía el infierno. Pero una elección, y el Señor, el Padre, me llevó a Cristo, y Cristo al Padre, y Cristo me salvó. Así que los escogidos son expresiones del amor del Padre por el Hijo, nosotros somos expresiones del amor del Padre por el Hijo. ¿No es hermosa esa realidad? ¿No es abrumadora? ¿No es gloriosa? Expresiones del amor del Padre por el Hijo. Todos los que el Padre da, el Hijo recibe y el Hijo los protege y los resucita a vida eterna. Jesús reveló a sus discípulos esto en el aposento alto, en el 15 y 16, que lo leí hoy, pero lo leo de nuevo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta es la realidad de la elección. Una elección divina, eterna, eterna. Al final, hay en Hechos 13, 47, 49, pero voy a leer lo último nada más, que después de predicar a los judíos, como los judíos no quieren aceptar, vamos a ir a los gentiles. Y fueron a los gentiles, predicaron y muchos creyeron. Y al final termina diciendo, y creyeron, Lucas escribe inspirado, palabras inspiradas del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Quienes creyeron y fueron ordenados para vida eterna. ¿Dice eso el texto? No, no dice eso el texto. No es que creíste y ahí fuiste ordenado para vida eterna. ¿Sabes por qué creíste? Porque ya estabas ordenado, determinado, estabas ya predestinado por el Señor para vida eterna. Esa es la razón por la que creíste. No es que yo me gané el pase del cielo. No, para nada. El pase al cielo. Creyeron todos los que están ordenados para vida eterna. Solo es para caer de rodillas y glorificar a Dios. Estás ahí, oh Señor. No sabemos quién está, quién no. Eso nosotros no podemos determinarlo y tenemos que predicarle a toda criatura, a todas las personas, y deseamos, siempre vamos de una manera positiva. Será este un escogido, será este un elegido, y lo voy a predicar con todas las ganas, con todas las fuerzas. Y hay cosas que nosotros no podemos entrar, lo vamos a ver bien en el cielo, porque esto no invalida la responsabilidad del hombre. Dios hace responsable al que peca, y por eso va al infierno, no es responsable Dios de sus pecados. A mí me gusta decirlo de esta manera. Si me voy al infierno, es por culpa mía. Para usar la misma palabra, que no debería, pero si me salvo, es por culpa de Dios. No, no va la palabra culpa, pero para que se entienda, ¿no? Eh, Si soy salvo es por Él, si me voy al infierno es por mi culpa. Así, Pablo escribió con claridad la verdad de que la elección es totalmente consecuencia del propósito soberano y de la gracia de Dios. Cuando él dice, y hace poco pasamos por ahí de 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto pasó mucho antes. Ese versículo siempre a mí me conmueve porque pienso en la eternidad,
hasta donde lo poquito que puedo entender de la eternidad, digo, todavía no existía Satanás, los demonios, Satanás no se había revelado en el cielo, Adán y Eva no habían caído en pecado. Y en la mente del Señor, en su plan eterno, ella había derramado su gracia sobre nosotros. Es impresionante esto. Dios nos dé claridad en esto, para poder alabar y glorificar su nombre. Todos conocemos, hace un tiempo lo predicamos, Romanos 8, 28 al 30. ¿Sí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Según el versículo, no otro versículo, según el versículo ahí. Los que aman a Dios igual, ¿quiénes son? A los que conforme a su propósito, los que conforme a su propósito son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En los que predestinó a estos también, llamó. En los que llamó a estos también justificó. En los que justificó a estos glorificó. Fue conocido por el Señor en esta punta, va a ser glorificado. Sí o sí, no se pierde nadie en el camino. Nadie se pierde en el camino. Es glorioso, es hermoso. Y se subraya. Entonces, la naturaleza de la elección la voy a resumir de esta manera, a la luz de toda la Biblia. Desde la eternidad pasada, Dios ha tenido en mente un enorme cuerpo de creyentes a los que decidió amar. A todos con su versículo, pero yo le voy a decir la frase ahora. Para salvarlos de su pecado y conformarlos a la imagen de su Hijo. Y cada uno de esos nombres, de toda nacionalidad y época de la historia, Dios los aseguró específicamente en propósito eterno antes de que el mundo comience. Así que la circunstancia, la condición de los elegidos es terrenal, temporal, aquí expatriados, pero la naturaleza es eterna. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya aseguró, ya aseguró. Y para terminar, vamos a ir al origen de la elección. El origen, y acá tenemos que aclarar muchas cosas. Volvemos por favor al texto base, primera de Pedro 1:2, ahora sería el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios. Ahí vemos el origen de la elección. Elegidos según la presencia de Dios, porque Dios sabía que algunos le iban a elegir y por eso los eligió. Bueno, no dice nada de eso. Digo, porque en esta palabra, que también se puede traducir como conocimiento previo, conocimiento anticipado, en esa palabra encontraron argumentos, o un argumento, los que le molesta la elección soberana de Dios. Los que no pueden aceptar la elección soberana de Dios. Que parece que creer eso es poner a Dios como un monstruo, que es algo diabólico pensar en la elección soberana de Dios. Y encontró una explicación que se hizo popular para la elección, que deriva justamente de una mala comprensión, de una mala interpretación de esa palabra, presciencia. Según esa interpretación o comprensión, el término simplemente presciencia ubica a Dios como un adivino, que tiene un conocimiento sobrenatural del futuro, o sea, limita a Dios solo en el rol evidente, no de que decide las cosas. Y nosotros vamos a demostrar bíblicamente que esto no puede ser así, que no va en concordancia con el resto de las escrituras, y que sería una herejía eso. Claro, Dios sabía, sí, Dios sabía. Algunos le llaman a lo dicen de una manera como una caricatura, ¿no? Eh, la doctrina del video, ¿no? Como diciendo, bueno, Dios tenía un video del futuro, con el futuro, y un ángel que es un secretario. Dice, a ver, el ángel le pregunta, ¿y Armindo? Ahora me fijo, ponen el libro de la vida porque va a creer. Fulano de tal, el otro no va a creer, no lo pongas en el libro de la vida. El otro piensa como que es así, ¿no? Como que Dios solamente es un vidente. Ahora, los profetas que profetizaron, humanos, el apóstol Juan escribió Apocalipsis, él vio el futuro, no lo podía cambiar, tampoco decidió que sea así. El Dios no lo podemos solamente poner en el rol, encasillar el rol de un vidente. Que solamente Él sabe qué va a pasar, pero que no puede hacer nada. Ahí vamos a ver que las cosas que pasan es porque Él las decretó, porque Él es el Señor de la historia, porque no hay nada que escape de su decreto. Él es Dios.
Así que muchos encontraron esto, como lo dijimos, afirman que Dios en su omnisciencia miró los corredores del tiempo y vio a quienes creerían el Evangelio y quienes no creerían. Entonces eligió para salvación a todos aquellos que él sabía que decidirían por él y garantizó su llegada al cielo. Y parece fantástica la explicación, y ya encontramos un versículo para poder tirar por tierra todo lo demás, y que es así. La diferencia la terminás marcando vos. Porque solamente Dios, de una manera pasiva, miró y como se dio cuenta que vos ibas a hacer sin intervención divina, ibas a creer, ahí recién entra Él, según esta interpretación. ¿Entiendes? Ahora, por lo menos hay tres razones. Vamos a hacer los encabezados. ¿Por qué esta interpretación de esa palabra, presciencia, después la vamos a explicar? Ahora estamos diciendo lo que no es eso. No es que si no simplemente miró el futuro y sabía quién iba a creer. Entonces, Spurgeon hablando de esto dice, bueno, si el texto diría eso sería más fácil, pero tendríamos un problema con el resto de las escrituras. Acá nos dice, elegidos por Dios según la presencia de Dios, porque Él sabía quién lo iba a elegir en el futuro y por eso en su omnisciencia Él decidió escribirlo en el libro de la vida. No, eso sería toda especulación, es un invento de verdad, de la imaginación humana. No está en el texto, ni por asomo, no hay ningún indicio de eso, nada. Pero hay tres razones que vamos a explicar por la cual esa interpretación no puede ser, no es bíblica. En primer lugar, esa interpretación hace al hombre soberano en la salvación en lugar que Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó bien en claro este asunto. Afirmó su soberanía del Padre en la salvación. Cuando le dijo a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto está claro, yo los elegí. Pero ¿cómo llega el Señor así? Bueno, Él operó en tu corazón, Él puso el querer como el hacer, ahora vos vas a Él. Siempre contamos, lo había contado Víctor, esto no sé de dónde es la experiencia, pero me acuerdo siempre, y yo pongo este ejemplo, me gusta de esa persona que pasaba por una iglesia, venid a mí, veía el cartel, venid a mí todos los trabajados, ¿no? Yo os haré descansar, ¿no? Cargados y trabajados. Entonces uno entraba, miraba y pasaba, el otro miraba y pasaba de largo, y uno mira y entra, acude al llamado. Entonces entra, hasta ahí él podría haber dicho, fui yo el que, ¿no? Pero cuando va hacia el fondo y ve detrás del púlpito una inscripción, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Creía que era yo, pero no era yo. Vení a mí, me dicen la puerta. Pero cuando entro a la salvación y se cierra la puerta de este lado, dice, yo te elegí a vos. Yo te elegí a vos. Gloria a Dios, porque no lo ibas a poder hacer. No lo ibas a poder hacer. Dios es soberano en la salvación, no el hombre. Y esa interpretación que estamos ahora nosotros refutando hacia el hombre soberano. Es que Dios está expectante del hombre. Tiene que encenderle velas al hombre. A ver si me acepta, a ver si quiere. Vamos a ver qué pasa. No sé. O si el Señor venía a morir en la cruz solo para ser salvado y no para salvar, entonces hubiera muerto en vano y se hubiera perdido todo. Pero como sé Él, de la cruz fluye el perdón, de la cruz fluye la fe, el arrepentimiento, para asegurar a los que Él eligió. Segunda, segundo argumento que damos nosotros para refutar esta interpretación. Esa interpretación da al hombre el mérito excesivo por la salvación. De nuevo, soy yo el que marqué la diferencia, ¿no? El Señor solo se limitó a ver en el futuro, pero el que eligió creer soy yo y esto nació de mí. Bueno, Efesios 2:8 y 9 pulveriza esa noción. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Viste? ¿Viste? Por la fe. Yo puse la fe. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. Ni siquiera tenía fe para poné tu fe en marcha. No tengo fe. Si el Señor no me da, no tengo fe. Esto no es un don de Dios. No tenía fe, ni siquiera tenía de manera natural, no tenía fe. No marqué la diferencia. Y todo esto, como dice en primera de Corintios 1:29 y 30 y 31, es para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Y vosotros vuestra vocación. No son ni grandes, ni poderosos, ni esto, ni aquello.
Por Él vosotros estáis en Cristo, que es para vosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nadie se puede jactar en su presencia que en aquel día diga, bueno, pero yo quizá puse 1%, Señor, compartí, no sé, una diadema de tu corona, un poquito a mí, porque yo también, yo marqué la diferencia con el otro. No, no, aún la fe se te dio, se te dio. Y el tercer argumento que damos para refutar esta mala interpretación de presciencia supone creer que el hombre decidió independientemente de Dios. Dios solamente se limitó como un mero vidente y el hombre decide, y después reacciona a eso, a que el hombre dijo, sí, yo quiero. Entonces, porque el hombre quería, independientemente, antes que Dios interviniera, ahora yo lo voy a asegurar porque él quiere. Supone que el hombre caído puede buscar a Dios. Y nosotros sabemos claramente en las Escrituras, Romanos 3:11, que encima Pablo está citando Salmos 14, 1 al 3 y Salmos 53, 1 al 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa interpretación está suponiendo que alguien puede creer en Dios, puede buscar a Dios, puede ir a Dios sin que el Señor intervenga y que después el Señor va a reaccionar. O sea, que la causa que el Señor los asegure o lo elija son el que ellos eligieron creer. Esa interpretación. Pero como nadie puede buscar a Dios hasta que el Señor no hace una obra de su vida, no puede ser. ¿Vieron cómo esa interpretación va en contra de la palabra de Dios, en contra del resto de las Escrituras? Hacen al hombre soberano, a Dios, la salvación. Da un excesivo crédito al hombre en la salvación. Da parte de la gloria al hombre. Y además supone que el hombre puede por sí mismo buscar a Dios. Ahora el apóstol Juan define con exactitud la iniciativa salvadora de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. Yo escuchaba a una persona hace muchos años que decía, mi familia vino a la iglesia porque tenían problemas, pero yo vine porque amo a Dios. Está hablando de eso cuando no era convertido, ¿no? No era convertida la persona y como que él vino. No, no, hasta que no se, el Señor no hace la obra y no te expones a su obra salvadora, a su amor, que consiste en esto, que Él envía a su Hijo en propiciación para apaciguar la ira. Y cuando entendemos eso y no queda otra que el amor de Cristo, ahí nos pone entre la espada y la pared. Y no podemos hacer otra cosa que ir hacia Él, porque Él transformó nuestro corazón y puso ese deseo. Decíamos, esto no es como la selección, ¿no? Porque Él se puede negar el seleccionado. Acá el Señor, la elección incluye que va a transformar tu corazón para que vos quieras venir de manera inevitable. De manera inevitable. No te vas a negar ni vas a querer negarte. Porque el Señor está poniendo eso. Eso incluye, y hay muchos pasajes más sobre esto. De nuevo, que el tiempo no nos da. Porque es muy importante que nosotros entendamos que este es el pensamiento bíblico, esa es la doctrina bíblica. No es algo que yo quiero que sea y por lo tanto entonces empiezo a acomodar, y empiezo a agregar y empiezo a leer entre líneas. Sí, que la presencia significa que ella vio que él iba a creer y por eso él aceptó y que iba a creer en él. Suena como razonable a mi mente humana, pero no no a la mente del Señor. Así que ahora cualquier tipo de definición que nosotros hagamos de presciencia centrada en el hombre es incompatible con la absoluta soberanía de Dios. Ese es el punto. No encaja con la soberanía de Dios. Hay un versículo que a mí siempre me esclareció, te lo voy a leer, Isaías 46, 9 y 10, que fue claro, cristalino en esto, muy claro. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Bien, que anuncio lo por venir, está viendo el futuro, que anuncio lo por venir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ah, mirá, bueno, ve, presciencia, el Señor está viendo en su omnisciencia lo que va a pasar, lo anuncia. Pero el texto continúa y concluye en por qué Él puede decir lo que va a pasar. ¿Por qué Él puede decir lo que va a pasar? Dice, mi consejo
Él dice, te digo, mi consejo permanecerá, o sea, mi decreto permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Por qué son las cosas así? Porque soy Dios, y mi decreto permanece. Y yo ya lo decidí desde antes de la fundación del mundo. Y otro argumento, vamos al texto mismo, está la misma palabra presciencia. Porque ahora vamos a la palabra presciencia. Esto no termina, estamos viendo a raíz de toda la palabra de Dios por qué esa interpretación no puede ser así. Ahora, si nos paramos en el texto y vemos la traducción de esta palabra presciencia, prognosis, en realidad se refiere a una intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora. Por ejemplo, Pedro 1:20, están ahí ustedes, en 1 Pedro 1:20, habla de Cristo, en el 19, como Cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. El Cordero fue, y se usa una palabra muy parecida ahí, que deriva de acá, más bien esa palabra predestinado, proginosco, de ahí viene prognosis, o sea, básicamente la misma palabra, está en otra forma, pero la misma palabra, está diciendo, no es que, no puede ser que el Padre está viendo que Cristo en ese momento iba a elegir morir. Esto ya estaba destinado, esto estaba predestinado. ¿Se entiende? No se puede aplicar eso. No es que, bueno, yo sé que Cristo en cualquier momento va a querer. No, no, Él ya lo predestinó así, ya está así. Hay varias partes en la Escritura. Por ejemplo, Pedro mismo le encanta estas palabras a Pedro. Él usa en su primer discurso, el Hechos 2:23, y habla de quién, de Cristo. Luego, a este entregado por el determinado consejo de anticipado conocimiento. Usa una palabra de acá. Anticipado conocimiento. ¿Quién fue entregado? El Cordero. Y si lo interpretamos como acá, eso sería como si el padre sabía que el hijo se iba a entregar, pero nada más. No, no es eso. Hay, hay un plan eterno desde la eternidad, de antes de la fundación del mundo. No es simplemente que sabía que lo iba a hacer. No hay un plan. Esa palabra quiero decirle que acá muchos quieren traducirla como que simplemente Dios está en un plan de mero vidente. No, en otro lado es que Dios decide, determina. Espero que no nos esté mareando, porque si estemos entendiendo. ¿Sí? Después, como dijimos, no se quede con las preguntas. Pregunte, no se quede con que no entendí. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Así que, por tanto, presciencia implica determinación, no solo evidencia, de parte de Dios de tener una relación con individuos basados en su plan eterno. El propósito divino que Él lleva al cumplimiento de la salvación para los pecadores, conseguida por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, no simplemente es un conocimiento anticipado de cómo las personas responderán a la oferta de salvación, sino que Dios lo hace y por eso Él lo puede anticipar, porque Él lo hace. De hecho, la palabra conocer, si vamos al Antiguo Testamento, habla de una relación íntima, al punto que en dos personas, en un matrimonio, hablaba de conoció, se llegó a, o conoció a su esposa, ni siquiera tuvo relaciones sexuales, pero está hablando de una intimidad, quiero decir. Está hablando de intimidad. Esa idea viene del Antiguo Testamento y sigue en el Nuevo. Por ejemplo, mucho antes que Pedro escribiera esto y articulara toda esa verdad de la naturaleza, el conocimiento previo de Dios, dice en Éxodo 33:17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y ahora viene, y te he conocido por tu nombre. Te he conocido, tú un conocimiento anticipado de tu nombre. Un momento, el Señor no conocía el nombre del resto de los habitantes del planeta. Claro que conocía, no está hablando de un conocimiento omnisciente simplemente, está hablando de relación, una determinación. El Señor dice, yo conozco tu nombre y por esto voy a hacer esto que me pediste, es porque tenemos una relación. Sos de los míos, me perteneces. En relación a Cristo, como el siervo sufriente en Isaías 49, 1 y 2, también da esta idea de conocerlo de antemano. También habla lo mismo del profeta Jeremías. Antes que te formases en el vientre, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. De antemano te conocí, quiere decir. ¿Pero qué quiere decir que te conocí? ¿No, no conocí a los demás de antemano? ¿No conoce a cada uno que está en el vientre de su madre? Y a los que van a venir, claro. No está hablando simplemente de omnisciencia, quiero decir, de una relación.
Otro versículo esclarecedor es de Amós 3:2, hablándole a Israel. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Esto lo explicamos muchas veces. Y dice, pero solo al pueblo de Israel conocía. Conocía a los sumerios, a los hititas, a los egipcios, a los chinos. Sí que los conocía. No estaba hablando. Cuando dice, solo ustedes lo conocí. Dice, los conozco, tengo una relación íntima. Decidí tener, predeterminé tener una relación con ustedes. Así, conocimiento, cuando es para Dios, no quiere decir solamente omnisciencia, que él sí. Cuando se está hablando de una relación, que te conocí, conciencia te conocí. ¿Y esto cómo viene en el Nuevo Testamento? Es muy simple. ¿Qué dice el Señor de los suyos? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación, conocimiento. Muy distinto a esto, muy distinto a esto. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Ese doble Señor, Señor está diciendo, somos íntimos. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y tal vez ellos dirán, qué suerte que no me conoce, porque así que en el día de juicio no me va a poder juzgar. No, no. En omnisciencia te conozco bien. Y conozco cada día, cada hora, cada fecha, cada segundo, las cosas que ni te acordás vos. Estoy diciendo, nunca te conocí, nunca fuiste los míos. Nunca tuve una relación íntima con vos. ¿Entendés la diferencia? Entonces, preconocimiento no está hablando que Dios solo conocía de antemano como un vidente, sino que Él determinó, Él predeterminó tener una relación, una relación. Por supuesto, Jesús sabía quiénes eran esas personas, a que dice, nunca os conocí, ¿no? En el sentido que Él no predeterminó una relación con ellos, y siguieron porque quisieron en su maldad. Así que nos quedamos acá hoy, vamos a seguir con esto de la salvación, de la presencia, de todo lo que hay. Nosotros como creyentes, en primer lugar, lejos de cuestionar a Dios, damos gracias y alabamos a Dios por esa elección. Alguno estará dudando, alguno puede traer crisis esto, porque dirá, bueno, y si yo, algunos se preguntan, soy, no soy, soy, no soy, no. A vos simplemente estás en esa duda, simplemente la Biblia te dice, vení y cree. Vení y cree. Vos no te hagas esa pregunta si estás del otro lado, solamente cree. Cree en el Señor, vení. Si crees y entraste, te vas a dar cuenta que fue porque Él te eligió. Pero el Evangelio es, vení, arrepentite de tus pecados y cree, y punto. No le vamos con esto, esto está en el libro divino allá arriba, en el libro de la vida, no tiene acceso, no tengo yo, no tiene MacArthur, no tiene Sproul, bueno, ya está el Sproul, ya está arriba, no sé igual si se lo dejan ver, ¿no? Pero no tiene acceso, no tenemos acceso, predicamos el Evangelio, vení, 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 cree, arrepentite. Y no empezamos, pero ahora que estamos, si estás adentro, entonces el apóstol Pedro, en este caso te dice, sos un expatriado, pero sos un elegido. En realidad sos expatriado porque sos elegido. Y podés atravesar cualquier circunstancia, sos un privilegiado. Recuerden la cita de propósito, ahí al final, en el 5. Le escribo esto por conducto ciudadano, ¿para qué? Para que sigan firmes en la gracia. Pueden atravesar cualquier situación porque son elegidos. Y el Señor asegura que vas a llegar a la meta. Y alabar al Señor y glorificar y pasar alabando al Señor lo que tengas que pasar, cualquier tribulación, cualquier angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quiénes son estos? Los que conoció de antemano, los que antes conoció también lo predestinó para que fuésemos como quién, como la imagen de Cristo, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Y estos mismos que los conoció los llamó, con llamado eficaz. ¿Por qué? Porque fueron justificados. Y a los que justificó, glorificó, va seguro a la gloria. Entonces nosotros cristianos nos tenemos que centrar en esto. Si alguien tiene alguna duda, no te centres en esto, sino cree y venite al Señor y aferrate en el Señor, y ahí termina para esa persona. Y si está adentro, puede tomar esta palabra y darle la gloria al Señor por su obra redentora. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, que potente, poderosa, que transforma nuestras vidas. Señor, gracias por la elección, te alabamos, te glorificamos, porque todo lo que haces está bien, Señor. Perdona nuestros cuestionamientos, por nuestro pecado, por nuestra carnalidad. Perdónanos, Señor, la palabra está clara. Elegiste
elegiste antes de la fundación del mundo, Señor. Y asegurás la salvación de los que conoces, Señor. Lo conociste de antemano porque tuviste la decisión, predeterminaste, Señor, hacerlo. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos nada, no somos soberanos en la salvación, no tenemos créditos en la salvación, no podíamos buscarte, no teníamos fe, no teníamos nada de lo bueno, nada de tu vida, éramos enemigos extraños, enemigos en nuestras mentes, aborrecedores, aborrecedores, no queríamos saber nada de vos, Señor, hijos del diablo, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero eso que pasó en tu mente, Señor, que ya lo decretaste y que no puede ser de otra manera porque lo decretaste, porque sabés lo que va a pasar al final desde el principio, porque tu consejo permanece. En el tiempo y espacio, Señor, se materializó. El Espíritu sopló en nuestras vidas. Miramos a Cristo en fe y arrepentimiento. Todo lo que nos pueda acontecer en esta vida es nada. Tenemos nuestra mirada allá. Aquí somos expatriados. No podemos esperar nada bueno de aquí. Somos expatriados. Hay bondades temporales, Señor, que nos das, pero son cosas pequeñas comparadas, Señor, a la gloria eterna. Y aún cualquier tribulación que pasemos es nada comparado a la gloria eterna. Señor, por ser elegidos somos expatriados, pero la naturaleza de la elección es eterna, antes de la fundación del mundo. Y fue por tu conocimiento, Señor, anticipado, de elegir, de decretar, de predeterminar, tener una relación con nosotros, ser conocidos por vos, Señor. No haya una bienaventuranza mayor que ser conocidos por vos, Señor. Te damos la gloria y la honra por esta verdad, Señor. Y para nada, lejos de apagar nuestro evangelismo, lejos de eso, vamos a salir a predicar más todavía, porque hay muchos escogidos más afuera, que vos ya elegiste de antes de la fundación del mundo, y vamos a predicar el evangelio porque así nos mandás, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén.